Muy buenas. Hoy vamos a hacer un repaso muy práctico a eso que llamamos competencia digital docente. Vamos a ver de todo, desde los marcos teóricos que le dan forma hasta herramientas súper útiles y gratuitas que se pueden poner en práctica ya mismo. Y por supuesto esa parte tan importante de la perspectiva crítica, que es fundamental para educar a la ciudadanía del futuro. Vale, pues este es el plan. Primero, los marcos de competencia. Después, nos metemos de lleno en la pedagogía y las herramientas. Y para terminar, algo clave, la ciudadanía y el pensamiento crítico. ¿Vamos al lío? Bueno, pues empezamos por la base, por los cimientos de todo esto, los marcos de competencia. A ver, ¿qué son? Pues básicamente son las guías oficiales que nos dicen qué se espera de un docente competente en el mundo digital, tanto a nivel europeo como aquí en España. Pero vamos a lo básico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia digital? Mirad, no es solo saber usar una aplicación, igual que ser carpintero no es solo saber usar un martillo. La clave está en saber cuándo usar la herramienta, para qué, y hacerlo de una manera crítica, segura y responsable. Es esa mezcla de saber hacer con saber pensar. Y aquí tenemos a los dos protagonistas. Por un lado, DICOM-EDU, que es el marco de referencia para toda Europa. Y por otro, el MRCDD, que es, digamos, su adaptación específica para España. Lo interesante es que, aunque tengan nombres distintos, en el fondo van de la mano. Ambos se enfocan en las mismas áreas clave: el compromiso profesional, cómo usamos y creamos contenidos, la enseñanza, la evaluación y algo fundamental, cómo empoderar al alumnado con todo esto. Ojo, un detalle importante. El tema de la acreditación oficial no es igual en todas partes. Cada comunidad autónoma tiene la competencia para gestionar y definir cómo se certifican estas habilidades. Así que es algo que depende de dónde se trabaje. Claro, antes de pensar en acreditarse, lo primero es saber de dónde partimos, ¿no? Hacer un poco de autorreflexión. Y para eso hay una herramienta europea genial que se llama Selfie para docentes. Es una especie de cuestionario que ayuda a que cada uno vea dónde están sus puntos fuertes y en qué áreas se puede mejorar. Muy, muy útil. Vale, ya tenemos el qué, la teoría. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo se traduce todo esto en el día a día del aula? Pues aquí es donde entra en juego la pedagogía digital. Ya no hablamos solo de tecnología, sino de cómo usarla para que el aprendizaje sea de verdad significativo. Y uno de los grandes objetivos, quizá el más importante, es conseguir que el alumnado aprenda a regular su propio aprendizaje, que sean autónomos. Fijaos, herramientas como los e-portfolios son perfectas para esto. Ya no se trata solo de entregar un trabajo y ya, sino de que el estudiante pueda planificar, gestionar y reflexionar sobre todo su proceso. El foco cambia por completo, el protagonista es quien aprende. Aquí hay dos prácticas que son como las dos caras de una misma moneda. Por una parte, hay que acompañar al alumnado para que pase de ser consumidor a ser creador de contenido. Y ojo, hacerlo de forma ética, entendiendo las licencias y los derechos de autor. Y por otra parte está la curación de contenidos, es decir, enseñar a navegar en ese océano inmenso que es Internet. Buscar, seleccionar lo que vale, organizarlo y darle sentido. Son dos habilidades fundamentales hoy en día. Venga, vamos a lo práctico. Ahora toca un repaso rápido por algunas herramientas digitales que son una pasada. Son gratuitas y se pueden empezar a usar mañana mismo si quiere. La primera que vamos a ver es Wakelet, que está pensada justo para eso que decíamos de la curación de contenidos. Imaginad que se quiere trabajar un proyecto sobre el antiguo Egipto. Pues con Wakelet se puede crear una colección, una especie de tablón digital donde meter enlaces a artículos, vídeos, podcasts, imágenes, de todo. Y lo mejor es que luego se comparte con un único enlace, súper ordenado y súper visual. Vale, de la curación de contenidos pasamos a la creación. Y para la narración visual, una herramienta muy divertida es Pixton. Con Pixton, básicamente, cualquiera puede crear sus propios cómics. Es una maravilla para trabajar la escritura creativa, para que hagan un resumen de un libro en formato viñeta o incluso para explicar conceptos de ciencias de una forma súper gráfica. La verdad es que fomenta mucho la participación. Y ahora nos pasamos al sonido. Si se piensa en crear un podcast o cualquier proyecto de audio, la herramienta por excelencia, que además es gratuita y de código abierto, es Audacity. Audacity lo tiene todo para grabar, editar, mezclar, vamos, lo que haga falta. Es perfecta para montar una radio en el centro educativo, para que el alumnado grabe entrevistas, para crear paisajes sonoros. Abre un mundo de posibilidades, porque no hay que olvidar que el audio es una vía de aprendizaje potentísima para mucha gente. Claro, cuando se crea contenido digital casi siempre se necesitan imágenes, música, vídeos, pero no vale coger cualquier cosa de Internet. Es fundamental enseñar a respetar la autoría.
Por suerte, hay bancos de recursos fantásticos como Flickr para fotos, Jamendo para música o Pixabay para fotos y vídeos, que ofrecen material de muchísima calidad y con licencias que permiten usarlo sin problemas en un contexto educativo. Es una lección en sí misma. Pero bueno, todo esto de las herramientas está muy bien, pero es solo una parte de la ecuación. La competencia digital de verdad, la completa, va mucho más allá. Implica formar a una ciudadanía que sepa moverse por el mundo digital con espíritu crítico, de forma segura y reflexiva. Y ser crítico significa, entre otras cosas, saber identificar y analizar los discursos que nos encontramos online. Un ejemplo de esto es lo que se conoce como manosfera, que agrupa a diferentes webs, foros y canales con un discurso marcadamente antifeminista. Entender estos fenómenos y poder analizarlos desde una perspectiva crítica es fundamental para la educación en igualdad. Y esto nos lleva directamente a una tarea que es clave en las aulas hoy en día: analizar los medios de comunicación con perspectiva de género. Es decir, enseñar a identificar esos roles y estereotipos que a veces la publicidad, las películas o incluso las redes sociales repiten sin parar, y aprender a cuestionarlos. Pero lo bueno es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer, muchísimas. Se pueden montar talleres de fact-checking para aprender a detectar bulos, sobre todo los que tienen que ver con temas de género, o crear un pequeño observatorio de publicidad sexista en el propio centro, o simplemente dedicar tiempo a analizar de forma crítica los perfiles de los influencers que tanto siguen. Son pequeñas acciones que, sumadas, construyen una ciudadanía digital mucho más consciente y preparada. Al final, si nos fijamos, todo está conectado. Los marcos teóricos, las estrategias pedagógicas, las herramientas que usamos y, por supuesto, el pensamiento crítico no son cajones separados. La clave está en integrarlo todo para que la práctica docente sea de verdad más rica, más innovadora y, sobre todo, más inclusiva. Y con esto terminamos este repaso. La idea final no es agobiarse y pensar que hay que cambiarlo todo de golpe. Para nada. La reflexión es más sencilla. De todo esto que hemos visto, ¿qué pequeño paso, por mínimo que sea, se podría dar mañana mismo para enriquecer un poquito más la experiencia de aprendizaje digital en el aula? Ahí queda la pregunta.